Boy, it's been a while since we talked, and my head's getting nervous. I can't handle this on and off. I can't, no. I just gotta know where you are if I want to remain sane. But you're ghosting every text and call. Oh no, you could be running off with somebody. Hola, soy Carola Benéfico y hoy te quiero hablar brevemente sobre la gestión de las emociones. Es una pequeña introducción y voy a empezar para intentar explicarte qué es una emoción. O sea, la emoción es de alguna manera algo que forma parte de nuestra vida. Y las emociones en general tienen un papel fundamental en nuestra vida porque todo lo percibimos a través de nuestras emociones. Pero a veces no nos paramos a pensar en qué consiste realmente una emoción, qué es una emoción. Entonces la emoción podríamos definirla como la respuesta del organismo ante un estímulo recibido. ¿Ok? Entonces, y es a través de esta respuesta que nosotros experimentamos el mundo, lo que ocurre a nuestro alrededor, experimentamos la vida y desarrollamos nuestra propia percepción de la vida y nuestra perspectiva. Entonces, de alguna manera, entender cómo funcionan nuestras emociones, aprender a gestionarlas, se vuelve una parte fundamental de nuestro crecimiento personal, para podernos desenvolver. Tenemos muchas inteligencias y tal vez hasta hoy se ha dado mucha importancia más a la inteligencia lógica, a la inteligencia, digamos, a la parte racional, pero también tenemos una inteligencia emotiva que es la que nos permite relacionarnos con el mundo y con las otras personas. Entonces, hoy ahí va a ser mi enfoque, en la inteligencia emocional. Nuestro cerebro, si quieres, está compuesto como de tres partes. Está compuesto por el neocórtex, el sistema límbico y el sistema, llamémoslo, reptiliano. Entonces el neocórtex es la parte que piensa, es la razón, todo el procesamiento racional de lo que estamos viviendo y que estamos percibiendo en la realidad. Luego hay el sistema límbico, que es la parte que está más atrás, y ahí es el cerebro que siente. Ahí es la emoción, ahí es donde se gestionan, se generan y se desenvuelven nuestras emociones. Y luego está el sistema reptiliano, que es el que de alguna manera actúa y sobrevive, o sea, el instinto, todo lo que hacemos reactivamente para sobrevivir, los mecanismos que tenemos en nuestro interior. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? O sea, ¿por qué es tan importante desarrollar y poder evolucionar en ese sentido? Porque la inteligencia emocional es en realidad nuestra capacidad de reconocer, entender y gestionar nuestras emociones y también las de los demás. Entonces, si yo no sé lo que siento y no reconozco primero lo que siento, difícilmente voy a poderlo gestionar. Eso es como la primera etapa, o sea que es importante aprender a ponerle nombre a lo que sentimos. Si aprendo a ponerle un nombre, entonces ya puedo decidir qué voy a hacer con ello. Pero si no tengo claridad o estoy confundido, no sé exactamente qué es lo que siento, tampoco puedo tomar el paso siguiente o no puedo hacer mucho al respecto. Entonces, una vez que reconozco la emoción, entonces entra la parte de entender, o sea, comprender el origen de esa emoción, de dónde viene y para qué viene, o sea, cuál es su razón de ser. Y finalmente, una vez que yo la he reconocido, he entendido su origen, entiendo para qué está ahí, entonces ahí es donde yo llego a la última etapa, que es gestionarla, o sea, decidir que desde la conciencia y la voluntad, ¿qué voy a hacer con esta emoción? ¿Qué voy a hacer ahora que estoy o he sentido o ha brotado esta emoción en mí? ¿Qué quiero hacer con ella? Entonces, desarrollar una buena inteligencia emocional lo que nos permite es aprender a gestionar esa parte tan importante de nosotros que vamos a tener que utilizar cada vez que nos relacionemos en la vida, en el trabajo, en las relaciones de pareja, en la familia, en cualquier ámbito de nuestra vida. Me gusta explicar a las personas, y hoy te quiero explicar, que la emoción tiene dos tiempos.
Podemos decir en este momento, para no alargarnos mucho, que hay un primer tiempo que es cuando la emoción brota. O sea, y ahí no hay mucho que tú puedas hacer, porque la emoción brota de manera automática. Se activan en ti, basado en algún estímulo externo o interno, se activan en ti determinadas reacciones fisiológicas que corresponden a la emoción que tú estás sintiendo. Y sobre eso no puedes hacer nada. Pero luego hay un tiempo 2, un segundo tiempo que es o la gestionas o te gestiona. Entonces, entre el momento en que la emoción brota y el momento en que tú o la gestionas o permites que ella te gestione, hay una cosa que yo llamo espacio de libertad. Ese espacio de libertad, al inicio, cuando no estamos acostumbrados a gestionar nuestras emociones, es muy corto, es muy pequeño, entonces es muy fácil perderlo y que pase. Y entonces yo de repente ocurre algo, me hace enfadar y casi en una fracción de segundos yo reacciono con ese enfado. O sea, yo permito que sea más bien el enfado que reaccione por mí. Yo ya no estoy en control, sino que el enfado se convierte en el mecanismo que reacciona por mí. Con el tiempo, si aprendemos a gestionar esa ventana de oportunidad, ese espacio de libertad entre el momento en que la emoción brota y lo que hacemos con ella, entonces ahí podemos decidir desde la voluntad y la conciencia qué es lo que quiero hacer con ella. Y eso es lo que yo voy a intentar enseñar a las personas en mis talleres, de cómo aprender a gestionar esa emoción, cómo alargar ese espacio de libertad en el que tú entonces permites que entre tu conciencia y decides qué quiero hacer yo con ello. Ok, ha ocurrido esta situación, esta persona me ha dicho algo, me encuentro en este contexto muy particular, está haciendo despertar en mí determinadas emociones, ¿qué quiero hacer con ellas? Porque ¿qué es el objetivo que realmente quiero alcanzar? ¿Cuántas veces te ha ocurrido de enfadarte por algo y luego actuar o decir cosas enfadado de las que luego te arrepientes? ¿Cuántas veces te has escuchado a ti mismo decir, lo siento mucho, no quería decir eso, de verdad que no lo pienso, lo siento mucho, no quería hacer eso, es algo que yo nunca haría? ¿Cuántas veces te has encontrado en esa situación? Porque claro, ya cuando la emoción luego de su pico se baja y se va, luego vuelves tú y vuelves y vuelves con esa carga, esa mochila de cosas que has hecho y has dicho, invalida esa emoción y te dices a ti mismo, pero ¿es realmente lo que hubiera querido hacer? No. Y entonces, para eso estamos, o sea, para aprender cómo alargar ese espacio de libertad y cómo permitir tomar las decisiones que realmente quieres desde la voluntad. Entonces es un poco esto, la gestión emocional realmente va de eso. Si no nos tomamos el tiempo de decidir desde la conciencia y la voluntad, siempre seremos esclavos de nuestros recuerdos del pasado, de las memorias que están grabadas en nuestro sistema límbico y que nos hacen reaccionar. Entonces, lo bonito de todo este proceso de las emociones, ¿qué es? Entender que detrás de cada emoción siempre hay un pensamiento. Siempre hay un pensamiento. Luego lo podemos llamar de diferentes maneras. Ese pensamiento puede ser una creencia, una percepción, unas expectativas, pero al final siempre hay un pensamiento consciente o inconsciente. Entonces, lo bueno es que si nosotros queremos cambiar nuestra forma de reaccionar ante las cosas y nuestra forma de provocar determinadas emociones en nosotros, entonces lo que tenemos que hacer es aprender a observar nuestros pensamientos y cambiar los pensamientos que tenemos detrás. Si somos capaces de cambiar nuestros pensamientos, seremos capaces de cambiar nuestras emociones. Entonces las cosas que antes te hacían enfadar tanto, una vez que tú cambies el patrón que hay detrás, el pensamiento, la creencia, ya el día de mañana no te van a hacer enfadar. Porque ese pensamiento ya no tiene subsistencia, ya no existe, ya no tiene poder en ti. Pero hasta que tú no hagas algo al respecto, ese pensamiento inevitablemente siempre te llevará a enfadarte, siempre te llevará a estar enfadado y por ende a reaccionar. Entonces es desde ahí. Mi invitación es: descúbrete, conócete, aprende a observar tus reacciones emocionales ahora. Ahora no tienes que hacer nada más que observarte, porque el primer paso para empezar un cambio es entender dónde estás. Empieza a entender dónde estás observándote cuando te estás enfadando o te está entrando miedo o te está entrando celos o sientes desesperación. Empieza a observarte y empieza a darle un nombre a lo que sientes. Es como intentar nombrar lo que sientes. Esa sería la primera etapa. Ya luego, si te interesa profundizar, pues me puedes contactar o venir a uno de mis talleres
Abajo en el vídeo seguramente estará toda la información para que me puedas contactar. Ahí podemos ir más en profundidad, pero hoy empieza nada más a observarte. Esa es mi invitación. Así que pásalo muy bien. Hasta pronto. Gracias. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if